¿Qué tal, mis hermanos? Estaré hablando en esta hora acerca de Desenmascarando Demonios, parte 5. Quiero que compartas esta transmisión para que muchos sean bendecidos por lo que se estará hablando. Quiero invitarte que te quedes y trates de ver todo lo que se va a hablar, porque todo lo que se va a hablar te va a bendecir a ti, número uno, como pastor, como líder, como predicador, para que puedas mantener una vida llena de Dios y sobre todo una vida en victorias espirituales sorprendentes. Bueno, antes de empezar quiero orar y quiero invitarte a que compartas esta transmisión para que muchos sean bendecidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te presento, Señor, lo que vamos a hablar. Te pido, Señor, que sea de bendición para todos aquellos. Quebrantamos toda distracción satánica, todo poder de brujería, todo poder de hechicería. Y declaramos ahora que la bendición tuya va a fluir, Señor, a través de lo que será impartido en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro 5:8 hace una aclaración muy poderosa que cuando yo lo leo me bendice de una manera fuerte. Y aquí Pedro dice: sed sobrios. Mira lo que dice: sed sobrios, lo vuelvo a repetir, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La gente me escribe y me dice: ¿será que nosotros los cristianos todavía tenemos una lucha contra Satanás? Claro que sí. Pedro dice que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alguien me comentaba y me decía: ¿existen en la Biblia todos esos nombres de demonios que usted menciona? Bueno, quiero empezar primeramente dándote algunos nombres de algunos espíritus demoníacos que la Biblia menciona, y luego voy a seguir con la enseñanza que voy a dar, porque voy a hablar acerca de los 12 demonios que gobiernan en los 12 meses del año. Voy a hablar acerca de cómo Satanás hace diseños en el infierno. Estaré hablando, si alcanza el tiempo, acerca de los 70 síntomas demoníacos, y estaré hablando acerca de otros espíritus y cómo entran los brujos a atacar a la iglesia. Y también estaré hablando por qué mucha gente no es libre y por qué mucha gente dice que tiene luchas con demonios y sueños con brujos y hechiceros. Por eso es que te estoy hablando esto en este momento, para que vayas sabiendo de lo que estaremos hablando. La Biblia dice en Job 41:1 al 37 y Salmo 74:14, habla de un espíritu demoníaco llamado Leviatán. Escuche bien, Leviatán. Otro demonio que la Biblia menciona es Belial. Eso lo habla en 1 Samuel 2:12 y 2 Corintios 6:15. Otro espíritu que la Biblia habla es Belcebú, Mateo 10:25, Mateo 12:24. Otro espíritu que la Biblia habla es Jezabel, Segunda de Reyes 9:10, Apocalipsis 2:21, Apocalipsis 2:20. Son algunos nombres que la Biblia registra, y registra muchos, pero solo te hablo de estos 4 para que tú entiendas de que la Biblia sí registra espíritus demoníacos. Y en esta hora vamos a desenmascarar a esos demonios que han estado atacando la iglesia. Por mucho tiempo hemos estado viendo una guerra espiritual
Y esta guerra espiritual con los años se ha hecho más fuerte. Y podemos ver a muchas personas hoy en día caer cuando tenían una vida poderosa en Dios, pero tuvieron un descuido y cayeron y pecaron contra Dios y fueron influenciados por espíritus demoníacos. Por mucho tiempo hemos oído de que hay iglesias que nunca crecen, de que hay pastores que viven en una vida en pecado y deshonrosa. Por mucho tiempo hemos oído hablar acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, hablar acerca de la doctrina de demonios, pero detrás de todo eso hay un enemigo preparando a sus servidores para afectar a los hijos de Dios y la iglesia que Cristo levantó. Entonces estamos hablando de todo eso porque Pedro dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando la Biblia habla de adversario, está hablando de un enemigo. Y si yo tengo a un enemigo, yo no voy a esperar que mi enemigo venga y primero me golpee o me quite la vida. Yo voy a atacar antes a mi enemigo, antes de que mi enemigo se levante contra mí. No estamos hablando acerca de una guerra en la carne, porque Zacarías dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Estamos hablando una batalla en el mundo espiritual, porque hay dos reinos. Está el reino de Dios y el reino de Satanás. Y escúchame bien, y entonces estos reinos están en una batalla constante. Y Pedro dice de que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando yo leía este verso me impactaba porque estudiaba algo, y lo que estaba estudiando es esto: el rugido de león. Mira lo que significa el rugido de león. Es una de las más temidas en la sabana. Estos animales rugen por cuestiones territoriales. De esta forma marcan el territorio, llamando la atención de su enemigo. Es un animal muy territorial. Wow, quiere decir de que hay demonio, y Satanás es representado aquí como un león que busca un territorio para gobernar. Entonces Satanás ruge. Razón tenía el profeta Amós en el capítulo 3 verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Hay un león rugiendo, y lastimosamente la iglesia de Dios, la iglesia que dice que ha sido lavada y que es victoriosa, está siendo influenciada por el temor, por el rugido de su enemigo. Lo que la gente no sabe es que hay un león poderoso, y es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Cuando él ruge, no ruge desde la tierra. Cuando él ruge, ruge desde su reino allá en el tercer cielo, y aún hasta los mismos demonios y aún hasta el infierno mismo se paraliza cuando Jesucristo ruge, porque la Biblia dice que él es el león de la tribu de Judá. Pero Satanás es un imitador. Y ojo a esto: si Satanás es un imitador, ¿por qué la iglesia no entiende de que su enemigo anda acechándonos para hacernos caer? El enemigo que nos acecha vino a matar, a hurtar y a destruir. Y en este momento vamos a desenmascarar a esos poderes del infierno. ¿Cómo se infiltran los brujos dentro de las iglesias hoy en día? Los brujos hoy en día se infiltran en las iglesias a través de servidores. Ellos envían a aprendices que están entrando al satanismo, y estos aprendices llevan conjuros, llevan amuletos, maldicen las ofrendas que ellos van a dar. Estos aprendices, son mujeres o son hombres, se ponen en las primeras sillas del frente con el fin de ver a los pastores o al predicador a los ojos y empezar a hacer algo mental y a lanzar una maldición para que la gente se
paralice. Y es por eso que hoy hay mucha gente que cuando se para en el altar queda confundido, que cuando se para en el altar sintió como que le cayó un mareo en su cabeza y empezó a marearse y empezó a hablar cosas incorrectas, no de lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque recibieron un ataque, y los demonios y los brujos infiltran a integrantes que están presenciando actos satánicos. ¿Para qué? Para que estos servidores de Satanás lleven información al brujo mayor de cuándo se va a hacer un ayuno, que qué día van a orar, que cuándo se van a levantar, ungir, a guerrear. Y entonces ellos se le adelantan a la iglesia para que lo que ellos hagan no prospere. Escuche bien, hay infiltrados, y estos infiltrados están ahí para pasar información de cuándo se van a planificar días de ayuno, días de oración, para ellos adelantarse. Y es por eso que vemos a gente luchando y guerreando todo el tiempo y no pueden ver respuesta. Escucha bien. Nosotros los hijos de Dios podemos gobernar aún en medio del enemigo. Nosotros los hijos de Dios podemos gobernar aún en medio del enemigo. Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Hijitos míos, dice. Escúcheme bien. Mire lo que dice. Se lo voy a leer aquí para que usted mire. No me quiero equivocar. Se lo voy a leer aquí. A mí me impacta lo que dice aquí Juan 4:4. Miren lo que dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los hijos de Dios podemos gobernar aún en medio del territorio del enemigo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando habla del mundo, está representando a quien gobierna este mundo, el diablo, que el Señor lo reprenda también. Escucha bien. Entonces debemos de entender de que Dios necesita una iglesia que se santifique. Pero además de que Dios necesita una iglesia que se santifique, necesita una iglesia empoderada, una iglesia ungida, una iglesia que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Cuando habla de las puertas del infierno, está hablando de uno de los rangos jerárquicos demoníacos que se levanta fuerte contra la iglesia ungida de Dios. Aleluya. Te voy a mencionar algunos espíritus demoníacos. Belfegor, este es el espíritu que lleva el pentagrama en su frente. Se cree que Belfegor es comparado con el macho cabrío, y este Belfegor se cree que es el gobernante de los brujos y de los hechiceros y de los satanistas. Pero este espíritu, además de ser gobernante, este espíritu es un espíritu que trae y provoca maldición sobre la iglesia. A través de este espíritu, los satanistas cortan sus manos o sacrifican animales, y la sangre de los animales la lanzan sobre los hielos para que el pastor o la congregación tal empiece a hacerse helada como aquel hielo. Como aquel hielo. Allá Dios manda un mensaje fuerte a la iglesia. Le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Quiere decir que la iglesia se tibea. Hay demonios trabajando para destruir la obra de Dios. Hay un enemigo que tiene secuestrado a muchos. Hay un enemigo que tiene vencido a muchos, y la lástima que me da a mí es que el diablo tiene atado a aquella gente que dice: yo al diablo lo tengo en las plantas de mis pies. Y son religiosos y no oran y no se santifican. Viven hablando todo el tiempo del prójimo, viven maldiciendo todo el tiempo a su hermano y tienen al diablo en los pies. Lo que no saben es que el diablo les tiene el pie en su cabeza y necesitan ser libres y necesitan arrepentirse de su pecado. Otro espíritu, Torai, escucha bien esto.
Este Toray es el que manda a 36 legiones de huestes demoníacas. Este espíritu lo que hace es provocar que los hombres de Dios oren, provocar que la mujer de Dios ore, y que la oración que aquella mujer y que aquel hombre está haciendo sea interrumpida, y que aunque quiera venir respuesta de Dios, aquellos espíritus logran muchas veces su objetivo de que la gente no pueda ver respuesta. Y es por eso que yo oigo a muchas personas decirme: oro, tengo más de 3 meses, 6 meses, 1 año de estar orando, pero Dios no me oye, Dios no me contesta. ¿Qué pasó? El problema es que dejó de orar, el problema es que dejó de guerrear, el problema es que dejó de insistir. ¿Por qué? Porque hay una guerra en los aires, porque hay una guerra fuerte que se está moviendo, y la iglesia necesita entender que mientras más la gente duerme, más el enemigo se levanta. Mientras más la gente está acomodada, más el enemigo manda legiones de demonios a matar a muchos que están cautivos, a poner enfermedades sobre muchos. Hay un trabajo de la iglesia en este tiempo, y el trabajo de la iglesia es, primeramente, predicar. Segundo, es libertar a los que están cautivos y sanar a los enfermos. Escúchame bien, sanarlos del corazón quebrantado. Escucha bien, iglesia, es tiempo de levantarse. Viene el mes de octubre. Los brujos se preparan para el 31 de octubre, conocido como el gran día de los brujos. Que el Señor reprenda, porque no hay ningún gran día de los brujos. Dios creó el día y la noche, y la iglesia necesita entender eso y tomar el gobierno de Dios en su vida, en su familia, en su casa. Por eso es que todas estas semanas vamos a estar hablando todos los sábados a través de Instagram y de Facebook a solo de guerra espiritual. Solo de guerra espiritual estaré hablando acerca en Instagram y en Facebook. Voy a hablar el otro sábado. Hoy no es sábado, pero el otro sábado voy a estar hablando acerca de la guerra espiritual por Instagram y por Facebook, porque necesitamos preparar a la gente. Vamos a abrir nuestra segunda escuela de guerra espiritual. Tenemos nuestra primera ya con gente de todo el mundo. Vamos a abrir la segunda para formar líderes, pastores, predicadores. Otro espíritu que ataca a la iglesia es Furfur. Ayer les hablaba a los hermanos de las clases acerca de este espíritu. Este espíritu es comandado por el Satanás, que el Señor lo reprenda. Furfur es el demonio de la mentira. Escucha bien, Furfur es el demonio de la mentira. Y lastimosamente hoy en día vamos a ver a muchos creyentes viviendo en mentira. Lastimosamente vamos a ver a muchos creyentes hablando mentira. La Biblia dice que el que habla mentira es del diablo. La Biblia dice que el que habla mentiras es hijo del diablo. La Biblia dice que los que aman mentiras serán lanzados al lago de fuego. Escúcheme bien. Y lastimosamente que hasta los cristianos, hasta los hijos de Dios, mienten todo el tiempo y hablan más mentiras que verdad. Usted sí ha estado cautivo por la mentira. La mentira, este espíritu ministra dos cosas. Primeramente, ministra la mente y luego ministra la lengua. Y es por eso que hay gente que, aunque ellos saben que tienen que hablar verdad, están automáticamente prestos para hablar mentira y no para hablar la verdad. Si usted ha estado hablando mentira, usted no pretenda ser hijo de Dios. Usted tiene un padre que es mentiroso llamado el Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y usted necesita tener un encuentro con Jesús. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo te salva. Jesucristo te restaura. Jesucristo anuló el acta de los decretos. Jesucristo deshació las obras del diablo. Jesucristo venció al diablo y a los demonios. Jesucristo lo exhibió públicamente. Usted necesita tener un encuentro con Jesús como lo tuvo Pablo. Un encuentro con Jesús. La mentira ha estado gobernando a mucha gente en el mundo, y sobre todo a los creyentes. Ahora, escucha bien.
Hay gente que me llama y me dice, no puedo ser libre de la mentira. No puedo ser libre del alcoholismo. Madres que me llaman diciendo que oran por sus hijos y que sus hijos son drogadictos, pandilleros, homosexuales, lesbianas. Mujeres que oran porque su esposo sea libre, porque practican cosas pervertidas en el área sexual. ¿Sabes por qué hay gente que no es libre? Porque Satanás forma diseños en el infierno. Y esos diseños en el infierno, todo el que ha estudiado guerra espiritual y ha escuchado testimonio de satanistas que hoy son predicadores, como Andrés Andrade, como John Ramírez y otros más que son muy conocidos, usted se va a dar cuenta de que ellos dicen que Satanás forma diseños en el infierno. Y esos diseños le asignan demonios. Y esos demonios hacen oraciones al diablo, que el Señor lo reprenda, para que no se haga la voluntad de Dios en esas personas, sino que se haga la voluntad de Dios. Escuche bien. La voluntad de Satanás en aquel hombre y aquella mujer que los demonios están orando. Y es por eso que la gente tiene que entender que cuando usted vaya a orar por su familiar, que cuando usted vaya a orar, escuche bien, por sus hijos, por su esposo, usted quebrante aquel diseño que está en el infierno. Escúcheme bien, quebrantar el diseño que está en el infierno, que Satanás edificó. Aquel día les estuve hablando acerca de los tipos de tierra que la Biblia habla. Está la tierra de los chacales, la tierra del olvido, está la tierra seca, están los abismos, están los pozos profundos y muchas cosas más que le podemos hablar acerca de eso. Pero hay diseños en el infierno que necesitan ser destruidos. Por eso es que hay gente que va a la iglesia y está 2-3 meses en la iglesia sirviendo a Dios, adorando, pero luego vuelve a caer en aquel vicio y en aquella cautividad. O hay gente que estaba en el mundo y miraba pornografía y se masturbaba, más en los hombres y en las mujeres. Esa gente está en la iglesia, pero todavía vive batallando con eso. ¿Por qué? Número uno es porque no ha confesado aquel pecado o no se arrepintió de aquel pecado y lo sigue practicando. Número 2 es porque hay una maldición fuerte o hubo una puerta que le abrió algún espíritu demoníaco mientras miraba televisión o mientras pensaba algo o mientras deseaba algo, y es por eso que aquellas personas no pueden ser libres. Y otra es que hay un diseño en el infierno que Satanás quiere mantener cautiva a aquellas personas para que aquellas personas no sean libres. Entonces, ¿cómo deshago aquel diseño en el infierno? Número 1, dice la Biblia que el que encubre su pecado no prospera. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir delante de la presencia de Dios, primeramente a pedirle perdón por todos los pecados y sobre todo por esa práctica que has estado haciendo, y decirle al Señor que no la vas a volver a hacer y tener dominio propio. Luego, después de eso, vivir una vida en obediencia, y después de vivir esa vida en obediencia, tú ejecutas la autoridad de Dios sobre todo diseño, sobre toda maldición, tú mismo con la autoridad de Dios, y eso se quiebra y tú empiezas a vivir una libertad. ¿Por qué? Hay gente que me escribe y me dice, ¿existe la autoliberación? No existe la autoliberación. El problema hoy en día es que se habla de autoliberación. Existe la liberación. ¿Cuál liberación? La Biblia primeramente habla, quiero aplicar eso, acerca de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús es la verdad y Jesús nos hace libres. El problema es que cuando venimos a Cristo necesitamos también una liberación, de una administración fuerte para que nosotros podamos ser libres. Hay gente que está, número 1, siendo atacada por deseos, y hay gente que confunde una posesión o una maldición con un deseo de la carne, y hay gente que está practicando deseos de la carne y todo el tiempo es liberada y liberada y liberada. Escucha bien, conocí una joven que la liberaban más de 40 veces en un mes, era poco.
¿Por qué? Ella estaba teniendo relaciones sexuales y le abría puertas al diablo y el diablo la volvía a ministrar con aquellos demonios. La Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale, va a lugares desiertos y ahí empieza a morar Dios en aquella persona. Pero cuando aquella persona peca, falla y se aparta del Señor, viene aquel espíritu inmundo y trae otros más. Y esos otros más hacen que el estado de esa persona sea peor. Entonces hay gente que le abre puertas. Hay una batalla que yo estoy escribiendo en mi libro, y es que la batalla de la carne y la batalla del espíritu. Pablo reprende a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, empezaron en el espíritu, y terminaron en la carne. Parece de que hay gente que empieza adorando a Dios, sirviendo, y es libre, pero le empieza a abrir puertas al enemigo, a los deseos de la carne, con lo que ven, con lo que oyen y con lo que piensan. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque hay otra batalla fuerte, y es la batalla de la mente. En 2 Corintios, creo, en 10, 3 al 5 dice que andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Escuche bien: derribando todo argumento que venga en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Parece de que hay una batalla también en la mente, y necesitamos ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios es para vencer el día malo. La armadura de Dios también para que no puedan entrar dardos de fuego. La armadura de Dios si es de Dios, es buena y nada puede afectarte. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se endemonia y lo vuelven a liberar y se vuelve a endemoniar? Pasa esto: es que la persona está practicando un pecado oculto y no lo ha confesado y no se ha alejado de aquel pecado. Porque cuando Jesús libera a alguien, Jesús lo hace por completo. Dios no lo hace a media. Cuando Jesús liberó a la hija de la Sirofenicia, fue en un solo momento. Cuando Jesús liberó a aquel muchacho sordo mudo, lo hizo en un solo momento. La Biblia no vuelve a registrar que se volvieron a endemoniar. Pero la Biblia dice que Saúl, cuando le falló a Dios, salió un espíritu inmundo que lo empezó a ministrar y Saúl se endemonió. Entonces, cuando la gente le falla a Dios, es donde los demonios vienen y los ministran. Entonces hay gente que quiere pretender engañar al pastor, al líder y al predicador, pero a Dios no lo engaña. Hay puertas abiertas, y esas puertas son porque esa gente está practicando pecados ocultos, sea fornicación, adulterio, pornografía, mentira, engaño, laxive y un montón de cosas, murmuración. Entonces usted tiene que tener cuidado. Cuando a mí la gente me llama y me dice: mire que hemos estado orando por esta muchacha más de 4 meses. Escuche bien, hace como 2 años me llamó un pastor amigo mío, me dijo: mire que hemos orado por esta muchacha y es libre, pero se vuelve a endemoniar. Yo fui, el viaje era de 2 horas, viajé donde aquella muchacha estaba, oré a Dios. Cuando llego donde aquella muchacha, la muchacha era hija de un pastor, el pastor que me había llamado era invitado, era amigo de ese pastor. Fui a orar por la hija de ese pastor. Cuando yo le digo: déjenme solo con esta muchacha endemoniada y poseída, le dije a la muchacha, tirada en el piso de la iglesia, estaban orando por ella cuando yo llegué. Cuando tenían como 5 noches de estar orando por esa muchacha seguida y no podía ser libre. Y cuando la liberaban, se volvía a endemoniar a los 3 días. No sabían qué pasaba. Cuando yo llego, le pregunto a aquel espíritu. Primero lo ato y le digo: te ato en el nombre de Jesús. Cuando lo ato, le digo: te ordeno que te seas obediente a la verdad de Cristo. Y le pregunto: ¿cómo entraste en el cuerpo de esta muchacha? Mientras aquellos la liberan, dicen: ella es libre, dice. Pero luego ella va a tener relaciones sexuales con un novio que ella tiene. Y el demonio dijo el nombre del novio. Escúchame bien. Y eso abre puertas para que yo entre. ¡Wow! El muchacho era rockero. Entonces hay espíritus que se pueden transferir mientras la gente tiene relaciones sexuales, y hay otros espíritus que se pueden transferir cuando la gente le da un beso a alguien. Hay una transferencia. Imagínese una persona que se una a una persona cristiana, se une a un mundano. La Biblia le dice yugo desigual. Entonces cuando esos yugos desiguales se dan un beso, la que es cristiana, si es la muchacha o es hombre, o si es joven
mujer o hombre, se dan un beso, hay una transferencia y esa transferencia transfiere espíritus demoníacos a aquella persona. ¿Por qué? Porque aquella persona abrió un portal satánico y la ministró. Y entonces donde viene la laxivia, la lujuria, la fornicación, los deseos sexuales, y es donde la muchachita de alabanza o el pastor o el líder o el ministro o el predicador de repente cayó en fornicación, adulterio. ¿Por qué? Porque abrió una puerta, abrió un portal. Entonces ahí aprendí mucho. Cuando yo oré por aquella joven, le ordené al espíritu que se fuera y no volviera. La muchacha, después hablé con ella y le dije que no volviera a practicar. Hasta el día de ahora, hace 2 años, la muchacha hasta el día de ahora no se volvió a endemoniar y es libre. Ahora canta a Dios en la congregación que su papá pastorea. Entonces parece que tenemos a un Jesús que hace libre a las personas. Pero ¿por qué mucha gente fracasa en la liberación? La razón por la que mucha gente fracasa en la liberación es porque no aprendieron, número 1, a tener discernimiento, revelación. Escúchame bien, necesitamos en el espíritu tener discernimiento. Necesitamos conocer los espíritus satánicos que gobiernan a las personas y saber cómo entró aquel espíritu y por qué entró. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Por qué una iglesia que danza y alaba a Dios con libertad luego vuelve a caer en una vida de pasividad apática, donde ya no quiere saber nada, donde los líderes van a la iglesia y están con sueño, donde los intercesores en vez de estar clamando con las manos levantadas y orando, están así abostezando y con sueño y con los brazos cruzados? Estar con los brazos cruzados en el mundo espiritual significa de que estás derrotado, pero cuando estás con las manos arriba significa que estás en victoria, que aunque estás guerreando hay victoria y hay victoria. Sharabakanda. Todo esto he querido hablarlo. Comparte la transmisión para que otros sean bendecidos. Mira, ahora quiero hablar acerca de 12 espíritus que gobiernan. Escucha bien, 12 espíritus que gobiernan los 12 meses del año. 12 espíritus que gobiernan los 12 meses del año. Por favor, si usted tiene libreta, anote todo esto, por favor. Mira, número 1, Belial. Gobierna en el mes de enero. Número 2, Leviatán. Gobierna en el mes de febrero. Número 3, Satanás. Gobierna en el mes de marzo. Número 4, Belfegor. Gobierna en el mes de abril. Número 5, Lucifer. Gobierna en el mes de mayo. Número 6, Balberit. Gobierna en el mes de junio. Número 7, Belcebú, gobierna en el mes de julio. Número 8, gobierna Astarot, gobierna en el mes de agosto. 9, Tamuz, gobierna en el mes de septiembre. Baal gobierna en el mes de octubre. Asmodeo gobierna en el mes de noviembre. Moloc gobierna en el mes de diciembre. Escucha bien. Para los satanistas, esto tiene una representación muy grande, pero para los hijos de Dios es más fuerte. Porque debemos de hacer de Dios los meses. Por eso yo cada mes que pasa, yo le pongo un día profético al mes. Y todo el mes tiene un tiempo profético. Por ejemplo, el mes que pasó era nuevos comienzos. Este mes que empezamos, Dios me dijo que le pusiera tiempo de alumbramiento, mes 9, tiempo de alumbramiento, de dar a luz avivamiento, de dar a luz hijos proféticos, de dar a luz una iglesia sobrenatural. Ese es el mes de alumbramiento, es el mes de dar a luz ideas, dones, el fluir del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso en el Espíritu. Ahora, seguimos con otra cosa que quería hablar. Y esto es, ¿dónde habitan los demonios? La gente me pregunta, ¿dónde habitan los demonios? Según lo que dicen los demonólogos o los demógrafos, dicen que los demonios habitan en el estómago, donde hay aguas y, por ejemplo, donde están las aguas amargas. Cuando yo leí esto me estremecía porque me doy cuenta de que hay brujos, que el Señor los reprenda, que trabajan con aguas amargas.
Y le dicen a la gente, mira, a mí lo que no me gusta es esto. Que hay gente que vive en maldición. Porque va a beber aguas amargas donde brujos para sanarse una enfermedad y se empeoran. Son bebedizos satánicos, que el Señor reprenda eso. Y usted tiene que tener cuidado. Los espíritus gobiernan donde haya agua. Desde ahí operan y hacen su trabajo. Se cree que Satanás tiene su reino en las aguas y su reino está en una ciudad que se perdió. Y ahí viajan los brujos hechiceros astralmente. Y ahí hay sirenas y todas esas cosas que usted puede ver en los dibujos animados. Según lo que dicen algunos satanistas. Ahora, tipos de demonios que la Biblia representa. Escúcheme bien, y estos demonios son representados por animales. Esto también me impacta. Escuche. Mira lo que dice el Salmo 91:3. Dice, sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro de león. Número 1, león. Número 2, aspid. Número 3, cachorro de león. Número 4, dragón. Dragón. Entonces, estos son 4 espíritus. Y estos 4 espíritus se mueven en 4 esferas. Usted ya los ha escuchado, pero escuche esto. Estos 4 espíritus se mueven en 4 esferas. Número 1 es que son espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, espíritu de ruina y espíritu de destrucción. Espíritu de enfermedad, muerte, ruina y destrucción. Ahora, la Biblia vuelve a mencionar otros 4 espíritus y está en Joel 1:4. Joel 1:4. Oruga, saltón, revoltón y langosta. Estos espíritus son espíritus, escucha bien, son espíritus que devoran las finanzas, que devoran las obras de las manos de los hijos de Dios. Estos espíritus son los que traen ruinas económicas sobre las naciones de la tierra. Escucha bien, oruga, saltón, revoltón, langosta. Son espíritus que devoran la finanza. ¿Cómo vencer estos demonios? Hay 4 pasos a cómo vencer estos demonios. Y son las armas conocidas de guerra espiritual. Armas de guerra espiritual que son las ofrendas de guerra espiritual. Número 1, la ofrenda. Número 2, las primicias. Número 3, los diezmos. Número 4, escuche bien, número 4, honrar a un hombre de Dios, sea este un pastor, un evangelista, un profeta. Hay gente que vive en una maldición económica porque no hace estas cosas. Oh, es que usted pastor dice esto porque usted es pastor. No, yo no recibo diezmos. Yo no recibo ofrenda de nadie. Agarre eso y sépalo. Pero la Biblia dice que usted tiene que hacerlo. Escuche bien. Entonces, con estas 4 cosas usted puede vencer a estos 4 espíritus demoníacos que devoran las finanzas, que le roban la bendición y que lo vacían y lo dejan sin nada. A mí me llama gente de Estados Unidos, de Canadá y de España. Me dice, pastor, yo quiero enviarle una ofrenda. Porque se acuerda la primera vez que le envió una ofrenda. Porque hay gente que ha bendecido mi ministerio de otros países. Sí, hermana o hermano. Mire que desde que esa vez que yo le di esa ofrenda, desde esa vez no me para. Todo el tiempo tengo trabajo. En mi casa me rinde el dinero. No sé de dónde me sale. ¿Por qué? Porque rompió una maldición. Rompió una maldición en su economía. Cuando usted es de bendición. Yo me di cuenta por el Espíritu que soy un agente de bendición. Y por eso es que la gente que me bendice a mí es bendecida. Porque Dios me bendijo a mí. La Biblia dice en Efesios que fuimos bendecidos en lugares celestiales. Ahí lo dejo. Seguimos. Otros espíritus que la Biblia los representa como animal. Que son serpientes y escorpiones. Y dice, y toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Ahora escuche bien. Esto es uno de los rangos demoníacos que atacan a creyentes. Escuche bien, serpientes y escorpiones. ¿Qué dice ahí?
en Lucas 10:19, que tenemos que pisar serpientes y escorpiones. Pisar serpientes y escorpiones. ¿Para qué? Cuando se pisan serpientes y escorpiones no te pueden dañar. El problema hoy en día es que las serpientes están picando a los creyentes. Que los escorpiones están picando a los creyentes. Cuando Jesús dice que nada lo dañará. Cuando Jesús dice que lo vas a pisar. Si Jesús fue victorioso, ¿por qué los hijos de Él viven una vida en derrota? Escucha bien eso. Ahora, la Biblia no solo habla de eso. Efesios 6:10 en adelante habla acerca también de 4 tipos de espíritus. Le mencioné león, aspid, dragón, cachorro de león. Le mencioné oruga, saltón, revoltón, langosta. Le mencioné serpiente y escorpiones. Pero ahora le voy a mencionar principados, gobernadores, potestades y huéspedes. Este es el orden cronológico que Satanás tiene para gobernar en diferentes territorios. Ahora escuche esto. No solo están estos espíritus, que el Señor los reprenda. Están los dioses falsos y están los ángeles caídos. Necesitamos entender de que hay una guerra fuerte en el mundo espiritual y que Jesús nos ha capacitado como sus hijos para destruir fortalezas satánicas y demoníacas y para que todo eso no prevalezca en contra de su iglesia. Necesitamos levantarnos de una manera fuerte porque Dios nos está levantando a nosotros como sus hijos para que podamos vencer toda obra del enemigo. En este tiempo que se está viviendo, la gente viviendo en lucha y en lucha y en lucha y nunca ven victoria. Me dijo una persona: pastor, mire que un joven me tocó la cabeza, me dice. Y fui a orar por él y él me estaba tocando y acariciando. Y volvió él a mi casa a buscarme. Le digo yo, aunque usted fue a orar por él y el joven fue libre, usted le abrió un portal al enemigo. Porque aquel joven la estaba acariciando y enamorando y ella estaba siendo seducida. Le digo yo, discúlpeme por lo que le voy a decir, pero usted tiene que arrepentirse de su pecado y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque hay guerras que usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque si usted va a una guerra y usted no está preparado, no ha ayunado, no ha orado, no ha leído la Biblia y vive una vida desordenada, usted puede quedar como un prisionero de guerra. Y cuando queda como prisionero de guerra, usted se queda como un esclavo del enemigo y usted le abrió un portal a Satanás. Ahora lo que me da mucho temor a mí y me hace llorar cuando yo oigo a pastores y a predicadores que le tienen miedo a luchar con demonios, que le tienen miedo a orar por brujos y hechiceros. Y he escuchado a la gente como queriendo evadir el tema y decir: no, es que ese no es mi ministerio. No, es que yo no tengo esa autoridad. A cada quien Dios le da diferentes dones. No. La Biblia dice que a todo aquel que cree, Dios le dio poder, autoridad para echar fuera demonios. Así que si usted tiene miedo al diablo y a los demonios, es porque usted vive una vida deshonrosa, es porque usted vive una vida con dualidades, es porque usted vive una vida que no se santifica. No, usted sí es un hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre del Cristo, con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Usted no le tendrá miedo a nadie, sino, ¿por qué? Porque Jesús va delante de usted como poderoso gigante y nada podrá dañarlo, nada podrá tocarlo, ninguna arma forjada prosperará, ninguna lengua maldecirá su alma, nada podrá tocar su familia. Shekababashanda y Makoto Torobakanda. Hay falsas guerras espirituales en este tiempo. ¿Cuáles son las falsas guerras espirituales? Escucha bien. Las falsas guerras espirituales es cuando la gente yo escucho gente que miran todo el tiempo más al diablo, pero nunca ven a Dios. Pasa algo. Usted tiene que ver a Dios, no solo al diablo. Si yo menciono en esta noche
enseñanza, espíritu demoníaco, es porque yo quiero enseñarte a ti y que tú lo conozcas y lo desenmascares. Pero no es porque yo quiero hablar del diablo, yo quiero hablar de mi Jesucristo, quien me levantó, quien me restauró, quien me perdonó cuando yo no era nada, quien me limpió y quien confió en mí, quien restauró mi alma y me dijo: Abner, mi ungido eres tú, voy a poner mis palabras en tu boca. Pero si hago esto y hablar acerca de esto es para que tú aprendas y entiendas. No es que le estoy dando importancia al enemigo, no. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando somos ignorantes, cuando somos mediocres, cuando desconocemos, el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Pero yo quiero hablarle a una iglesia ungida, a una iglesia que se levanta, a una iglesia que entiende con quién está luchando, a una iglesia que sabe quién es Dios en ellos. Escúchame bien. Tengamos cuidado que en este tiempo hay muchos pastores visitando brujos, muchos predicadores que visitan brujos. Y hoy en este tiempo hay muchos predicadores que son homosexuales, predicadoras que son lesbianas, predicadores que están teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. A donde van a predicar, tenga cuidado. Tenemos que tener discernimiento de espíritu para poder ver lo que está sucediendo en el mundo. Usted no tiene que dejarse tocar su cabeza por cualquier persona, porque lo que aquella persona anda es lo que le transfiere. Usted tiene que tener cuidado. La gente hoy en día, como escucha a alguien que es profeta, venga, póngame la mano en la cabeza, únjame, ore por mí, suélteme una palabra. Usted tiene que buscar una palabra en Dios. Si yo te hablo así esta noche y si la gente me es profeta, usted soy un profeta con entendimiento. Y entiendo lo que hablo y lo que te estoy diciendo. Dios me mandó a profetizar cosas que van a venir y van a suceder. Pero los profetas de hoy en día le profetizan un montón de ignorancias a la gente. Te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a dar una empresa, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Cuando la gente está en adulterio y es mentiroso, está en fornicación. Cuando la gente ni se congrega, cuando llegó por primera vez a la iglesia. Escucha bien eso. He escuchado profetas decir: oh, mira un ángel alrededor suyo. Oh, ese ángel es grandote. Y aquella persona es mundana. Y es un gran demonio que está ministrando a aquella persona. Tener cuidado. En cierta ocasión llegué a predicar a una iglesia aquí en mi país. Cuando llegué ahí en esa iglesia había una profeta, una mujer. Cuando la mujer me mira no me daba los ojos. A mí me gusta ver a los ojos a la gente. Cuando la mujer me mira no me podía ver a los ojos. Yo la quedaba viendo fijamente. Cuando yo miré que aquella mujer no me daba los ojos, yo me hinqué en el altar y empecé a orar a Dios. Y le dije: Señor, revélame qué está pasando. Y el Señor me empezó a mostrar que aquella mujer tenía un espíritu llamado Pitón y hablaba mentira y adivinaba. Cuando yo estoy ministrando, siempre cada vez que yo entro a predicar, los que me conocen y me han invitado, saben de que yo preparo la atmósfera y empiezo a orar y a guerrear. Y aquella mujer cayó endemoniada como culebra y la lengua se le salió. Y empezaba aquel espíritu a profetizar mentiras. Y le puse mis manos sobre aquel espíritu demoníaco y aquel espíritu demoníaco salió. Usted tiene que entender de que no todo el que profetiza es de Dios. Usted tiene que saber quién es Dios, quién está ministrando. Hay mucha gente profetizando que viene un diluvio, que viene un tornado, que viene esto. Antes de que esa gente profetice, la gente tiene que anticipar antes de que salga la noticia. Pero los profetas de ahora ni oran. Y cuando oran les gusta orar a través de las pantallas para que todo el mundo los mire. Oh, ese hombre es de oración. Pero no tienen una vida de oración. No tienen una vida de oración. Yo invité a un predicador amigo mío de Costa Rica aquí a este lugar y le asignamos 2 personas para que anduvieran con él. Esos predicadores ahí andan predicando hoy en día. Y ese me dijo: eso que me puso usted no oran, pasan dormidos. Pero en las redes sociales usted los mira orando, aleluya, hablando en lengua, pero no oran. Si en la intimidad aprendiste, a vencer al ocio y al león, eso te da la legalidad para que en público ministres con la unción conquistada. Ministres con la unción conquistada. Ahora escúcheme bien, hermano. Tenemos que tener cuidado con lo que está viviendo. Quería hablar acerca de los 70 síntomas demoníacos,
Pero ya solté todo lo que quería dar y quiero seguir porque voy a llevar esta enseñanza por pauta. No lo quiero dar todo. Pero el otro sábado, si Dios permite, vamos a estar transmitiendo por Instagram y por Facebook. Vamos a estar bombardeando solo enseñanzas de guerra espiritual. Vamos a entrar a octubre y los brujos se están preparando. Me llamó un amigo mío que él vive en la montaña. Me dice, Abner, han trepado como 20 brujos a esta montaña. Se están preparando en ayuno. Escucha bien. La iglesia tiene que ayunar y orar. La iglesia tiene que levantarse a guerrear. La iglesia tiene que ser más ungida que nunca en este tiempo. Los hombres de Dios deben de santificarse. Ahí donde está, quiero orar por usted y bendecirlo. Y espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para muchos. Por favor, compártela. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, te presento la vida de cada hombre y de cada mujer que está conectada ahí. Te pido que todo decreto sea anulado, que toda cautividad sea cautiva, que todo espíritu del infierno sea echado fuera, que toda sombra, que toda peste, que toda tempestad satánica sea destruida ahora en el nombre de Jesús. Le ordeno a todo poder del diablo, brujería, hechicería, altares demoníacos, altares satánicos, poderes infernales, ahora no prosperan, Señor. Maldiciones, lenguas satánicas, hoyos que hayan cavado, Señor, ahora no prospera. Padre, agarro ahora la bazuca en el espíritu y lanzo un bazucazo y cae toda muralla satánica. Agarro una granada espiritual, que tu palabra dice que mi palabra es como fuego, dice Jehová, y como martillo que pulveriza toda piedra. Ahora lanzo el martillo de Dios para que toda piedra sea pulverizada. La palabra de Dios es como una lámpara encendida. Ahora esa lámpara alumbra la oscuridad de aquellos que están cautivos, que están en regiones de cautividad, que están viviendo vidas desordenadas. Ahora eres libre. Oro para que seas libre, para que esas cárceles se abran, para que cadenas sean rotas, para que ataduras ahora Shanda. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Oro para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde y Dios te cubre. Ahí donde estás, pongo mi mano y declaro sanidad sobre ti. Sanidad, sanidad, sanidad. Sé sano de cáncer, de sida, de leucemia, de parálisis. Ahora, si estás en comas, levántate en el nombre de Jesús. Si estás en silla de ruedas, levántate ahora en el nombre de Jesús. Desaparece toda enfermedad, infecciones, asma, gastritis, hernias, quistes. Si tu mujer no puede salir embarazada, ahora oro para que ese vientre sea fértil y des a luz un hijo en el nombre de Jesús. Oro para que nada pueda dañarte ni tocarte. Oro para que la gloria de Dios te llene y te bendiga. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, gracias por haber estado conmigo. Por favor, comparta esto para que sea de bendición. Todos estos sábados vamos a estar hablando acerca de la guerra espiritual. Escuche bien, solo de la guerra espiritual. Prepárese, porque lo que viene es fuerte y tenemos que levantarnos como hijos